Muy buenos días, hermanitos. Vamos hoy, con la ayuda del Señor, con la bendición de Él, vamos a continuar con nuestros estudios acerca de la Watchtower. En este día, eh, yo quiero hablar acerca de ser testigo de Jehová o ser testigo de Jesús. ¿Qué es lo que de verdad nos enseña la Biblia a nosotros? ¿Que debemos ser testigos de Jehová o ser testigos de Jesús? Vamos a ver los puntos de vista de ellos brevemente, pero vamos a ver el punto de vista de la Iglesia Católica. Vamos a ver, a demostrar que la Biblia apoya totalmente, plenamente, el hecho de que tenemos que ser testigos de Jesús. Eso lo apoya totalmente la Biblia, pero no apoya el hecho de que tenemos que ser testigos de Jehová. Un breve recuento, ¿cierto? Vamos a hacer un breve recuento de lo que son los testigos de Jehová. ¿De dónde sacan ellos el nombre de Jehová? A ver, ellos dicen de que tomaron ese nombre de los escritos más antiguos, pero en la Biblia de ellos, quiero que sepan esto, aparece un promedio de 7000 veces la palabra Jehová. Y en el Nuevo Testamento de ellos aparece 237 veces esa palabra Jehová. Y todavía dicen ellos de que eso fue tomado de los manuscritos más antiguos. Totalmente falso, hermanitos. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento, en los manuscritos más antiguos, no aparece ni Jehová, ni Yahvé, ni Elohim, ni Adonai. No, señores. Aparece Padre o aparece Señor. Tomen en cuenta eso. No aparece en ninguna parte de la palabra Jehová, ni Yahvé. Yahvé para el Antiguo Testamento, eso sí es verdad, pero no para el Nuevo Testamento, y Jehová menos. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad, desde muchos años, y miles de años antes de Jesucristo, se utilizaba la palabra Yahvé. La palabra Jehová aparece por allá en el año 1518 más o menos, y uno de los que ayudan a acomodar ese nombre se llamaba Pedro Galatino. Ese Pedro Galatino era un sacerdote católico, de hecho era confesor del Papa León X. ¿Ven? De ahí para acá es que se utiliza esa palabra Jehová. Pero entonces, antes de eso, no se utilizaba esa palabra Jehová. Se utiliza de ahí para acá y la utilizan ellos. Y entonces ellos dicen de que desde hace muchos siglos se utiliza esa palabra y que por eso es que ellos la utilizan, porque es la más usada. Falso, falso. No hace sino 5 siglos que se utiliza esa palabra. Antes era Yahvé y todavía hoy sigue siendo Yahvé. No es exclusivo Jehová. De hecho, en algunos libros de ellos reconocen que la palabra Yahvé es la más antigua, que es la correcta. Solo que no se lo dicen a los estudiantes, ¿no? Muy bien. Tomando eso como en consideración, hermanitos, ustedes los que tomaron su decisión de estudiar la Biblia con los testigos de Jehová, dense cuenta de lo que les van a enseñar, si no se los han enseñado ya. Ellos les van a decir que usted tiene que ser testigo de Jehová porque la Biblia lo dice. Mire, y le van a leer a usted, por ejemplo, Salmo 83, 18. Recuerden, leo todo en la Biblia de ellos. No les voy a interpretar un texto, porque con su propia Biblia les voy a demostrar los errores en los que están. Primero que todo, mire, Salmo 83, 18. En la Biblia de ellos dice, y que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. Si ustedes buscan en otras Biblias, en la católica, por ejemplo, dice, para que la gente sepa que tú eres el Señor. En otras dice que la gente sepa que tu nombre es Yahvé. ¿Cierto? Pero en la de ellos es eso, ¿no? Entonces te muestran, mire, en la Biblia dice que en 83:18, Salmo 83:18 dice de que el nombre de Dios es Jehová, pero te muestran en la Biblia de ellos y todo lo que te enseñan es con esa Biblia. No te van a aceptar que aprendas en la Biblia, o sea, que te enseñen con tu propia Biblia. Te sacan mil disculpas, pero no van a aceptar. Te van a leer un texto, por ejemplo, como lo que dice Isaías 42:8 en su propia Biblia. Te ponen a leer el texto, dicen, léalo acá, Isaías 42:8. Dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi, imagen, ni mi alabanza de imágenes esculpidas. ¿Se da cuenta? Yo soy Jehová, ese es mi nombre. Es que mire, está escrito en la Biblia, en la de ellos, no olviden eso jamás. Y después vienen y le pegan la rematada del siglo cuando le leen Isaías 43:10. Son más textos, ¿no? Son más textos. Yo estoy sacando los más básicos. Pero el cumbre de ellos es Isaías 43:10. Porque ahí dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Bueno, sigue hablando, ¿cierto? Pero ahí dice que ustedes son mis testigos.
Entonces le muestran a usted, y si usted no conoce de la Biblia, usted dice, claro, es que ahí está clarísimo. Tenemos que ser testigos de Jehová, ¿cierto? Y después llega y dice, es que mire que en el Nuevo Testamento también está escrito. Y te muestran en el Nuevo Testamento, que el nombre que hay que invocar es salvo. ¿Qué texto te muestran? Romanos 10:13. Y desde aquí voy a empezar a hacer aclaraciones, ¿no? Romanos 10:13, en la Biblia de ellos, que lo vamos a leer. Vamos a leer Romanos 10:13. En Romanos 10:13, mire lo que dice, en la Biblia de ellos, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ya les dije que en la Biblia de ellos aparece 7000 veces el nombre de Jehová. Y en el Nuevo Testamento 237 veces. Cosa que no tiene por qué aparecer ni ese nombre, ni Yahvé, ni ninguno. ¿Cierto? Pero aquí en su Biblia, en el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos, dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces usted, como no sabe de la Biblia, usted dice, es que ahí está clarísimo, hay que invocar ese nombre de Jehová. Miren, voy a empezar a aclararles desde aquí, desde este texto. Porque es que de verdad da cosita, ¿no? Da cosita cómo sacan un texto de contexto. Yo les voy a leer el contexto y ustedes van a ver de qué es lo que realmente viene hablando el capítulo 10 de Romanos, ¿cierto? Vamos a empezar en el versículo 8. El contexto. El contexto nos va a mostrar a ver si ese 13 es verdad que el nombre que hay que invocar es Jehová o cuál es el nombre que hay que invocar. Miren lo que dice desde el versículo 8. ¿Pero qué dice? La palabra está cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos. Si algunos hablan de predicación son los testigos de Jehová. Y aquí está hablando la palabra que predicamos, la palabra de fe. Ahora, aquí va a decir qué es lo que hay que predicar para ser salvos. ¿Qué es lo que hay que predicar? Mire lo que dice el versículo 9. Porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, si declaras públicamente, si predicas, en la predicación tú dices, ¿qué dices? Dices que Jesús es Señor. Aquí en esta Biblia dice que Jesús es Señor. Y yo le voy a aclarar que eso es otro error. Porque Jesús no es Señor. Vamos a ver qué es lo que realmente dice allí. Pero mire, voy a seguir leyendo. Si predicas que Jesús es Señor, ¿de quién estamos hablando? De Jesús, ¿no? Y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Mire, si predicas que Jesús es Señor, serás salvo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Antes de continuar, quiero aclarar ese Jesús es Señor. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que yo tengo la Biblia café, la de pasta café grande, de letra grande, que es interlineal. Pues mire, ahí donde dice que Jesús es Señor, ahí tiene un asterisco. Recuerden que el asterisco nos lleva a la parte inferior, que es donde dice realmente lo que tiene que decir. ¿Cómo es que está escrito originalmente? Pues miren la parte de abajo, dice en el versículo 9. Dice, en griego, Kyrios. En hebreo, bueno, no les sé decir cómo se describe allí, pero dice, el Señor. El Señor. Aquí dice literalmente el Señor. Pero ¿por qué ellos escriben aquí en el versículo 9 que Jesús, que si predicas que Jesús es Señor? Mire, sencillo. Porque, Señor, ¿quién es? Yo soy Señor. El vecino mío es Señor. El presidente es Señor. Cualquier persona es Señor. Una cosa es ser Señor, pero otra muy diferente es ser el Señor. Cuando se dice el Señor, ya está hablando de uno, único. O sea, Él es único, no es como usted o como yo. No, el Señor. Y no olviden esto jamás lo que les voy a decir. ¿Quién era el Señor para los judíos? Nada más y nada menos que Dios. Por eso le quitan el artículo Él, para que no sea Dios. Recuerden que ellos desconocen a Jesucristo como Dios. Yo les voy a mostrar paso a paso que sí desconocen a Jesucristo, que no creen en Jesucristo como Dios. Por lo tanto, no son cristianos, así se lo afirmen ustedes, no son cristianos. ¿Listo? Ahora, bueno, muy bien. Les leo el versículo 10. Porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. ¿Qué es presentar declaración pública para salvación? Predicar. ¿Y qué es lo que predicas? Que Jesús es el Señor. ¿De quién venimos hablando? De Jesús. No lo olvidemos nunca. El versículo 11, mire lo que dice. Pues dice la Escritura, ninguno que cifre su fe en Él será desilusionado. ¿En quién? Que cifre su fe. ¿En quién? ¿De quién venimos hablando? De Jesucristo, no lo olviden. Es de Jesucristo que venimos hablando. Ninguno que cifre su fe en Él, o sea, en Jesucristo, será
desilusionado. Y para que lo reconfirmemos, mire el versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, puesto que hay el mismo Señor. ¿Se dan cuenta que ese es de Jesucristo que venimos hablando? Que es el mismo Señor sobre todos, que es rico para con todos los que lo invocan. ¿A quién? ¿Los que invocan a quién? A Jesús, que es ¿quién? El Señor. Ahora llegamos al versículo 13. Porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿De dónde sacaron esa palabra Jehová aquí? Si el contexto nos viene hablando es de Jesucristo, no de Jehová. Ese Jehová ahí se lo inventaron. Busquen en la Reina Valera, que es protestante, busquen en cualquier otra Biblia. Y ese versículo 13 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso sí está de acuerdo con el contexto. Y si nosotros seguimos leyendo, mire, leímos el contexto anterior, ahora seguimos con el posterior. Dice, sin embargo, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han puesto fe? ¿Cómo invocarán los testigos de Jehová a Jesucristo si no han puesto fe en Él? Es que no han puesto fe. ¿Cómo lo invocarán? Entonces, si nosotros leemos el versículo 17 que dice, ustedes lo pueden leer todo, ¿no? Pero el 17 dice, de modo que la fe sigue a lo oído. Oiga, la fe, acuérdense, ¿poner fe en quién? En Jesucristo, a lo oído, a la predicación. A su vez, lo oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Aquí no dice que es de Jehová. Aquí el contexto nos habla de Jesucristo, de Jesucristo, de Jesucristo. Si tú declaras públicamente, si predicas que Jesús es el Señor, serás salvo. Punto. Entonces ese versículo 13 es un invento de ellos. Mire cómo desmeritan a Jesús. No creen en Jesucristo. Están totalmente, salidos. Están desfasados. Y yo les voy a demostrar más adelante que el que no crea en Jesucristo tampoco cree en el Padre. El que no cree en Jesucristo le dice mentiroso al Padre. Por lo tanto, si ellos no creen en Jesucristo, tampoco creen en Jehová. Tampoco creen. Alguien dijo por ahí, ellos son testigos de nadie. Basados en un texto que lo vamos a leer más adelantico. Muy bien, mire, ¿cómo decimos nosotros de que ellos niegan a Jesucristo? Para poder decir que tenemos que ser testigos de Jehová. En la Biblia de ellos, en Juan capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice. Leanlo ustedes en la que tengan, en la católica, en la que tengan, y van a ver la diferencia. Aquí dice en Juan 1.1, en la traducción del Nuevo Mundo. Dice, y la palabra está, y en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. La palabra es Jesucristo, ¿no? En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. Miren lo que dice esta Biblia, que la palabra era un Dios, o sea, Jesucristo era un Dios. Y describen un Dios con D minúscula. En la Biblia, cada que ustedes encuentren la palabra Dios con minúscula, está hablando de dioses paganos, está hablando de dioses satánicos. Pero el problema, mire, que tienen ellos armado aquí. Ahora resulta que Jesucristo es un Dios y es pagano. Para completar, es pagano. Y recuerdan lo que dice Éxodo 23. No pondrás delante de mí otros dioses. Y resulta que en este momento en el cielo está Jehová sentado en su trono. A la derecha de él está Jesucristo. Entonces Jehová es el Dios verdadero y Jesucristo es otro Dios. Un Dios falso. Y los tienen sentados juntos los testigos de Jehová. Eso no cabe en ninguna cabeza de un verdadero cristiano. Eso no cabe. Pero mire cómo desmeritan a Jesús. No creen en Jesús. No son cristianos. Ahí mismo, en ese mismo Juan capítulo 1, pero ahora el versículo 18, miren lo que dice. A Dios ningún hombre lo ha visto. Y miren lo que dice acá. El Dios unigénito que está en la posición del seno para con el Padre es el que lo ha explicado. Miren lo que está diciendo esta gente. El Dios unigénito, y escriben el Dios con D minúscula, diciendo que el Dios unigénito es Jesucristo. Entonces, no creen en absoluto en Jesucristo. De hecho, dicen que es un ángel. Ya eso lo hemos dicho antes y yo lo voy a demostrar en otro estudio cuando hablemos acerca del arcángel Miguel. Bien, entonces, bueno, en vista de todo esto, ellos siguen hablando de que tenemos que ser testigos de Jehová. Pues entonces yo les voy a empezar a demostrar que no se trata de querer ser testigos de Jehová, o que Dios quiera que seamos testigos de Jehová, que la Biblia apoya el hecho que tenemos que ser testigos de Jesús. Leamos ahora sí, metámonos en nuestro cuento y nos vamos a venir al Nuevo Testamento, que ese es el de nosotros. Vamos a hablar en Hechos 1.8.
Es maravilloso. De aquí en adelante van a ver ustedes. Hechos 1.8. Miren lo que dice Hechos 1.8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu... A ver, aquí está hablando Jesús. No lo olviden. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Y miren lo que dice. Y serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta las partes más distantes de la tierra. Mire, serán testigos de mí, dice Jesucristo. ¿Testigos de Jehová o de Jesucristo? Por eso yo les digo que la Biblia dice que tenemos que ser testigos de Jesús. Aquí está Jesucristo afirmando algo. Serán mis testigos. Serán testigos de mí. Pero yo quiero que lo comparemos con Isaías 43:10. Para que vean que eso de que tenemos que ser testigos de Jehová es totalmente falso. Recordemos, Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos. Es la expresión de Jehová. Pregunto, ¿en qué tiempo habló Jehová? Ustedes son mis testigos. Habló en tiempo presente. O sea que le estaba hablando a ellos, al pueblo de Israel, en ese tiempo. Ustedes son. Habló en tiempo presente. Vayan tomando en cuenta eso. En cambio, en Hechos 1.8, cuando Jesucristo habla, ¿qué dice Jesucristo? Ustedes serán testigos de mí. Serán. ¿En qué tiempo habló Jesucristo? Futuro. Hablo en tiempo futuro. Ustedes serán mis testigos. Y únicamente en Israel, no. En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Ustedes serán tiempo futuro. Nosotros. Se refería a nosotros. ¿O no? Ellos estaban allá. Cuando habla del futuro, está hablando de nosotros y del futuro que falta, ¿no? Entonces ahí está. Es ser testigo de Jehová o es ser testigo de Jesús. La Biblia apoya, tenemos que ser testigos de Jesús porque es que Él mismo lo dice. Esto no es un invento, está escrito. No les estoy interpretando absolutamente nada de lo que está aquí escrito. No es como ellos, no es que ahí dice esto, pero significa aquello. No, señores. Ahí está escrito eso y eso es lo que significa leyendo el contexto, no sacando el texto del contexto. ¿Listo? Ahora, ¿qué tal si leemos Hechos capítulo 13? Vámonos a Hechos capítulo 13 y leamos el 30 y el 31. Vamos a ver algo bonito allí. Mejor dicho, todos los textos que vamos a leer están apoyados uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Eso se llama concordancia. Si hay concordancia entre los textos, tenga la plena seguridad que está entendiendo lo que realmente dice la Escritura. Hechos 13, 30, 31. Dice, pero Dios lo levantó de entre los muertos. ¿A quién? Está hablando de Jesucristo, ¿no? Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Y por muchos días se hizo visible a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén. Y miren lo que viene. Los cuales son testigos de él al pueblo. ¿Ah? Imagínense, todos los seguidores de Jesucristo eran testigos de ¿quién? ¿De Jehová? No, aquí está diciendo testigos de él, testigos de Jesucristo al pueblo. Cuando habla al pueblo, en aquel entonces era ya al pueblo, pero cuando lo sacamos, o sea, cuando lo mostramos para nosotros, cuando habla al pueblo es al mundo entero. Eran testigos de Jesús, no testigos de Jehová. Eso no lo olvidemos nunca. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento. Y ellos están en el Antiguo Testamento, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Vámonos ahí a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Ahí estamos los textos muy cercanitos los unos a los otros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a leer allí nosotros? Pues recordemos una cosa, aquí están hablando Pedro y Juan, ¿no? Pedro y Juan que estaban hablando acerca de Jesús y vienen los sacerdotes, los saduceos y los fariseos y vienen pues hasta presos se los llevan después, pero ellos están hablando acerca de Jesús, Pedro y Juan. Dentro de las cosas que hablaron, miren lo que dice el versículo 12, Hechos 4:12. Dicen ellos, además, no hay salvación en ningún otro. No hay salvación en ningún otro. Están hablando de Jesús. Porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres, mediante el cual tengamos que ser salvos. Están hablando de Jesús. No hay otro nombre, no hay ningún Jehová mediante el cual tengamos que ser salvos. Es que está escrito, y está escrito en la Biblia de ellos, lo estoy leyendo en la Biblia de ellos.
Por Dios, aquí no hay, o sea, no hay enredo. Enredo es que les armó la rúa hasta ahora a las pobres personas, a la pobre gente, a los que ya son bautizados como testigos de Jehová. Enredo en el que se están metiendo ustedes, católicos, que están estudiando con ellos. Para eso son estos estudios, para aclarar todas esas cositas. Entonces dice aquí que no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado a los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. ¿Cuál nombre? El de Jesús, el nombre de Jesús, ¿cierto? Aquí no estamos hablando de ningún Jehová, porque Pedro y Juan están hablando de Jesucristo. Ahora, ¿qué tal si leemos ahí mismo en Hechos? Pero vámonos al capítulo 10 y vamos a leer del 40 al 43. A ver, ¿por qué este texto que vamos a leer me interesa tanto? Porque los testigos de Jehová siempre le han dicho a los estudiantes, y ustedes que están estudiando con ellos me dirán mentiroso, le han mostrado a todos que los testigos de Jehová son desde la creación, que el primer testigo de Jehová fue Abel, y después Abraham, Isaac, Jacob, y todos fueron testigos de Jehová, que los profetas fueron testigos de Jehová. Yo les voy a mostrar con la Biblia que eso es una falsedad, que eso es una falacia. Y vamos a leerlo allí. Hechos capítulo 10, vamos a leer desde el 40 hasta el 43. Miren lo que dice, miren lo que dice. Dios levantó a este al tercer día. ¿A quién? A Jesucristo, ¿no? Y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a, mire, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios. Imagínense, testigos que de Jesús nombrados por Dios. Imagínense, a nosotros que comimos y bebimos con él. ¿Se dan cuenta que sí son testigos de Jesús? Nombrados por el mismo Dios. Después que se levantó de entre los muertos. Mire el versículo 42. También nos ordenó que predicáramos. Mire la orden que dio Dios. Que predicáramos. ¿Predicar qué? Predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que este es aquel, o sea, este es Jesús, es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y muertos, que diéramos testimonio de Jesucristo. Dar testimonio significa ser testigo, que fuéramos testigos de Jesucristo. Y mire lo que dice el 43, a ver si está de acuerdo, que hasta los profetas fueron testigos de Jehová. Mire lo que dice, de él dan, o sea, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todo el que pone fe en él, o sea, en Jesucristo, consigue perdón de pecados mediante su nombre. Por Dios, eso está claro, eso está escrito, eso no está interpretado por nosotros. ¿Ah? Los profetas dieron testimonio de Jesús. ¿Eran testigos de Jehová o testigos de Jesús? ¿Ah? Y los mismos profetas están diciendo allí que poniendo fe en él se consigue el perdón mediante su nombre. ¿En el nombre de quién? ¿De Jehová? No, mediante el nombre de Jesús. Es que eso más claro nosotros no lo podemos tener, ¿cierto? Y si nos vamos a Filipenses 10, capítulo 2, vamos a leer, mire, vamos a leer si es verdad que Jesucristo es alguien por ahí, es Señor o es el Señor. Este texto sí que nos lo va a aclarar. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 10 y 11. Miren, Filipenses 2. Y leemos versículos 10 y 11. Sí, 10 y 11. Miren lo que dice así. Para que en el nombre de Jesús, oiga, ¿en el nombre de quién? De Jesús, se doble toda rodilla. Oiga, toda, cuando se dice toda es toda. Rodilla, ¿de quién? ¿De quiénes? ¿En dónde? Dice, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda rodilla en el cielo, en la tierra y en donde sea se tiene que doblar ante Jehová. No, ante Jesús. Ante Jesús. Y dice el 11, y reconozca abiertamente toda lengua, incluyendo a los testigos de Jehová, que Jesucristo es Señor, dice aquí, es Señor otra vez. Pero no, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Aquí dice que Jesucristo es Señor, pero recuerdan que ya lo aclaramos con el asterisco, que es el Señor. Entonces, cuando dice que toda rodilla se tiene que doblar ante Jesucristo, hasta en el cielo. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que Jesucristo no es Dios? Y la rodilla que no dice, y toda rodilla tiene que doblarse ante Jehová. No, dice que ante Jesucristo. ¿Qué hacemos? Está escrito, y está escrito en la Biblia de ellos, en la traducción del Nuevo Mundo, que es la única que estoy utilizando allí. Entonces,
¿Qué hacemos ahí ante eso? Yo les dije, el que no cree en Jesucristo no cree en el Padre. Y si no cree en el Padre, no es testigo de Jehová, es testigo de nadie. Alguien lo dijo, eso no me lo inventé yo. Alguien dijo, los testigos de nadie. ¿Por qué dicen los testigos de nadie? Se están basando en este texto. Y miren que tienen toda la razón. Vamos a buscar primero, primera de Juan. Vámonos al capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Y vamos a leer desde el 9 hasta el 12. Primera de Juan capítulo 5, desde el 9 hasta el 12. Vamos a ver. Dice así. Si recibimos el testimonio que los hombres dan, el testimonio que Dios da es mayor. A ver, pues, si nosotros recibimos el testimonio de los que predican, pues el testimonio que da Dios, o sea, ¿cuál es el testimonio que recibimos? Que Jesucristo es el Señor para ser salvos, ¿cierto? Pero el testimonio que Dios da es mayor que el que se pueda recibir en una predicación. Ahora dice así, el testimonio que Dios da es mayor, porque este es el testimonio que Dios da. Miren el testimonio que Dios da. El hecho de que Él ha dado testimonio respecto a su Hijo. Jehová dando testimonio, siendo testigo de su Hijo. Y miren el versículo 10. La persona que pone su fe en el Hijo, oigan, testiguitos de Jehová, testiguitos con amor, ¿no? Perdón, uy, no me lo van a tomar a mal, no es despectivo. O sea, porque recuerden que yo fui testigo de Jehová. Y yo se lo digo con ternura, con amor, no es por ofenderlos. Dice, la persona que pone fe en el Hijo de Dios tiene el testimonio dado en su propio caso. El que pone fe en el Hijo de Dios, el que pone la fe en Jesucristo, pues tiene el testimonio del Padre. ¿Sí o no? Pero miren lo que sigue diciendo. La persona que no tiene fe en Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha puesto su fe en el testimonio dado. Mire, no ha puesto su fe en el testimonio dado. Recuerden cuál fue el testimonio que él dio. Dio testimonio acerca de su Hijo. El testimonio dado, el cual Dios como testigo ha dado respecto a su Hijo. ¿Ah? Dios siendo testigo de su Hijo. Recuerden eso. Y el versículo 11. Y este es el testimonio dado. Miren el testimonio que Dios da. Que Dios nos dio vida eterna y esta vida, ¿en dónde está? En el Hijo. La vida eterna, recuerdan, si predicas que Jesús es el Señor, serás salvo. Aquí lo que está dando testimonio Dios es eso. Tengan fe en Él si quieren ser salvos. Eso es lo que está diciendo. O no lo está diciendo. No me lo estoy inventando, hermanito. Ajá. Y la vida está en su Hijo. Del 12 dice, el que tiene al Hijo tiene esta vida eterna. El que tiene a Jesús tiene la vida eterna. No el que invoque el nombre de Jehová para que sea salvo, no. El que invoque el nombre del Señor será salvo y el Señor es Jesucristo. Y aquí está diciendo, el que tiene al Hijo tiene esta vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene esta vida. El que no tiene a Jesús, óigame bien, el que no puso su fe en Jesucristo, el que no es testigo de Jesucristo, no tiene esta vida. Está escrito. No me lo estoy inventando yo. Aquí está escrito. Entonces, como el que está dando el testimonio es el Padre, entonces si yo aquí digo, yo creo en el Padre, yo soy testigo de Jehová, pero Jesucristo no, es que ese no es Dios. Es que ese no es Dios. Es que ese no es el Señor. Ese es Señor, pero no es el Señor. Entonces no creo en Jesucristo, no tengo fe en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la vida que voy a recibir? Ninguna. Porque el mismo Dios da testimonio que la vida que Él nos la da, la tiene el Hijo. La tiene el Hijo. Así que ustedes verán, hermanitos. Ustedes verán, hermanitos. Pero la Biblia apoya al 100%. Testigos de Jesús. Son muchísimos textos más. ¡Uf! De hecho, mire, ¿qué tal si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 17, versículo 6? Mire un detallito que mejor dicho, pues, y ya estamos hablando ya de allá, de los últimos días, ¿no? De los últimos días, cuando se habla de la gran ramera, cuando se habla de la gran ramera y todo aquello. Mire lo que dice acá, Apocalipsis 17, 6. Dice, y vi que la mujer estaba borracha, ¿con qué? Con la sangre de los santos. Los testigos de Jehová no creen ni tienen santos. Los santos los tenemos aquí en la iglesia católica, no lo olviden. Y la gran ramera de la que habla aquí
la Biblia, dice que estaba borracha con la sangre de los santos. Y miren el resto. Y de los testigos de Jesús. Está escrito en la Biblia de ellos. Lo estoy leyendo en la Biblia de ellos. ¿Ah? Y de los santos y de los testigos de Jesús. Eso está escrito. Eso no me lo estoy inventando. No significa otra cosa. Significa lo que dice allí. Simple y llanamente. Testigos de Jesús, no de Jehová. Es más, en Mateo en el capítulo 28, nosotros ya no lo sabemos de memoria, el testigo de Jehová se lo sabe de memoria. En Mateo 28, ellos conocen perfectamente lo que dice el versículo 20, ¿no? Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todo. Bueno, listo, la orden que dio. Pero lo que no saben, lo que no toman en cuenta, es lo que dice desde el versículo 18, ¿cierto? El versículo 18, ¿qué es lo que dice? Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Toda autoridad me ha sido dada. Toda, 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 toda. Y si dice a toda, ¿qué quiere decir? Que Él es el que manda. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Él es todo, es el jefe, Él es Dios. ¿Y cómo lo demuestra? ¿Cómo nos lo muestra? Pues cuando Él dice que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, luego dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Da una orden. ¿Quién da la orden? El jefe. ¿Quién da la orden? El que tiene toda la autoridad. Por eso cuando dice, por lo tanto, dice, yo soy el jefe y por lo tanto me obedecen. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Jehová o a Jesucristo? ¿Quién fue el que dio la orden? Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene toda, absolutamente toda la autoridad. ¿Cierto? Ahí en Juan, en el capítulo 8, recordemos que cuando se habla de los testigos, ¿no? Cuando que el testimonio de una persona sola no sirve para nada. ¿Recuerdan? Que el testimonio de dos sí sirve. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en cierta ocasión cuando lo están interrogando? Dice Juan 8:18, miren, yo soy quien da testimonio de mí mismo. Óiganme bien, yo soy quien da testimonio de mí mismo. Hasta ahí está solo. Y dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Da testimonio de mí. ¿Por qué? Porque en la ley mosaica el testimonio de dos hombres era válido. Entonces Jesucristo dice, yo doy testimonio de mí. Y mi Padre da testimonio de mí. ¿Recuerda lo que leímos en el capítulo 5 de la primera de Juan? ¿Quién es el que da testimonio de su Hijo? El mismo Padre. Entonces, hermanitos, hay muchos más textos. ¡Puf! Ahorita es que faltan textos para mostrarle. Por cuestión de tiempo, pues no lo tenemos que dejar acá. Pero quiero decirles, hermanitos testigos de Jehová, léanlo, no lo interpreten. No les he interpretado un solo texto. ¿Qué he hecho? Yo he cogido el texto y les he leído el contexto, que eso es lo que tienen que hacer para que no los engañen, no los sigan engañando a ustedes. Y ustedes, si quieren seguir engañando a más personas, diciendo que tienen que ser testigos de Jehová, ya es problema de cada quien. Y ustedes, hermanitos católicos, que están pretendiendo convertirse en testigos de Jehová, recuerden, pueden hacerlo, son libres, pero jamás podrán volverse a llamar católico cristiano. Porque usted desde ese momento ya usted es apóstata. Porque apóstata es el que traiciona a Jesús, el que abandona las escrituras, por lo tanto abandona a Jesús. Ese es el verdadero apóstata. Cuando ustedes se van para allá, ustedes están abandonando a Jesús y con este estudio se los acabo de demostrar. ¿Yo qué es lo que hago? Pues lo que Jesucristo me mandó, vayan y hagan discípulos. Y yo trato de aplicar lo que dice 2 Corintios 5:20 para que cerremos acá. ¿Recuerdan? Somos embajadores, por lo tanto somos embajadores, como enviados por Jesucristo, como hablando en el nombre de Él, como que Él ya no está, pero estamos nosotros, que es un embajador, el que viene en nombre de Jesucristo, a decirles que, a rogarles, a suplicarles, arrepiéntanse, reconcíliense con Dios, reconcíliense con el Señor. Eso es lo que nos dice 2 Corintios 5:20, lean lo que es muy hermoso. Entonces, ¿qué es lo que anhelamos? La reconciliación de todos, de los testigos de Jehová, que vuelvan a la verdadera iglesia. Y ustedes, los hermanitos que están estudiando, dice que estudiando la Biblia con ellos,
Miren el gravísimo problema en el que se están metiendo. Están dejando de ser testigos de Jesucristo para convertirse en testigos de ¿quién? De nadie. Porque si no creen en Jesucristo, tampoco creen en el Padre. Que el Dios del cielo me los bendiga.